Vamos a empezar. A ver. Diana y Adri. Ahí está Dai. Ahí está Adri. A ver, la llamo. Hola Lucas, todos cómo están? Hola Adri, ¿cómo va? Bien. ¿Ustedes cómo Ahí se está andan? sumando. Hola, Ahí está Dai. ¿cómo Ahí andan? ¿Todo estamos bien? ¿Qué todos. tal? ¿Qué ¿Cómo tal? Todo ¿Cómo va? bien, están? bueno, acá arrancando, ¿no? Luego ahí esperamos unos segunditos, ya veo que se van sumando, así que bueno, bienvenidos. Estamos con una nueva edición de Económades, un poco Hola. lo que hablábamos en los posteos, ¿no? Esto de recorrer el mundo, poniendo base el comercio internacional y la economía, pero bueno, ir por distintas geografías mundiales, ¿no? Y hoy nos vamos a Oceanía. A pedido Así que, de todos. exactamente, ya hemos ido recorriendo distintas ciudades del mundo y bueno, hoy nos parecía, además, las sugerencias nos llevaron para ahí, ¿no? Nosotros ya lo teníamos un poco como destino y las sugerencias de todos ustedes, bueno, nos llevaron para el lado de Oceanía. Así que, y dentro de Oceanía, qué mejor que arrancar por Sydney, ¿no? Sí, Ahí que está, justo, perdón, ahí está Noeli, que de la clase, yo tengo el chip de, pero no, de la charla anterior, de la vez anterior, ¿te acordás que estuvimos hablando de estas empresas que utilizan, digamos, o sea, su negocio son las ferias internacionales? Justamente el nombre de la empresa que no me salía era Messe Frankfurt, era ese, que justo te lo debía. Así que bueno, después capaz que uno de estos días armamos algún post de eso, pero bueno, ahí se está riendo. Sí, sí. Después nos fuimos acordando, aparte digo, sí, porque yo también lo tenía ahí dando vueltas, pero bueno, después ahí se acordó, así que buenísimo que lo aclaraste ahora, y de hecho podría ser también una charla interesante el hablar de tal vez de ferias y exposiciones, ¿no? Y ahí agrupar varias ciudades del mundo, Sí. con algún tema eje, Es que algún sector industrial y sí, demás. son un mundo, en serio que son un mundo aparte, son un mundo aparte. Totalmente, totalmente. Y ahí Sí, nos sí. dice Noelí que lo había estado googleando y no había encontrado. Bueno, entonces cumpliste, Dai, con el punto ese que nos había quedado pendiente. Genial. bueno, y hoy Sydney, digamos, una de las, digamos, ciudades más jóvenes, ¿no? Australia, que nació en el 1900 aproximadamente. Sí, a mí, claro, es una ciudad joven, pero ahí chequeando un poco, ¿no? La información, más que nada histórica, los pobladores, o sea, los primeros pobladores son antiquísimos, o sea, miles y miles de años antes de que, nada, que se armaran las pequeñas ciudades estas que se armaban, ¿no? En Europa. A mí siempre lo que me llamó la atención bueno, en principio de cómo se armó Australia, ¿no? Como digamos, primero como colonia, era que era una colonia de presos, digamos. O sea, eran presos que mandaban, digamos, a poblar esa parte y después se hizo hubo un cambio, ¿no? Que llegaron, digamos, otras personas, ¿no? Principalmente de lo que era el Reino Unido, pero sí, es súper joven, o sea, creo que se fundó, bueno, se descubrió ahí 1768, creo. tal cual, tal cual, y en 1800 sí, y pico, ahí se fundó 1800 por ahí, o sea que es súper joven en comparación a, qué sé yo, San Pablo, de lo que estuvimos hablando, que también es joven, Sí. pero muchos años después, ¿no? Bueno, de hecho tuvo un cambio de Totalmente. nombre, porque al principio no se llamaba de esa manera, se llamaba New Albion o algo así, y después hubo un cambio en honor a un ministro que el apellido era Sidney.
Sydney. Exactamente, exactamente. Noelí, ahora lo escribimos, el tema de las ferias. Ahora la escribimos, así después lo podés buscar. Y complementando lo que estaban contando, chicos, una curiosidad de toda esa primera etapa, ¿no? Donde todavía estaban los gobernadores, bueno, sigue siendo a nivel simbólico miembro de la Commonwealth, ¿no? Justamente que los otros días fueron todos los festejos en relación al jubileo de la reina Isabel II y demás. Está muy fuertemente impregnado todavía todo ese pasado colonial, pero algo curioso de esa primera etapa, a comienzos del siglo 1800, de los años 1800, que hay un suceso que es muy conocido y que ellos toman como, entre comillas, el único golpe de Estado que ha tenido Australia, que fue la rebelión del Ron. Así que justo hablando de esos años, me pareció interesante porque además también pega muy de lleno con lo que nosotros estamos siempre conversando, ¿no? En este caso de comercio internacional, bueno, el ron era una bebida que se comercializaba muchísimo, obviamente se sigue comercializando, pero en ese momento tenía muchísima comercialización en Australia. En un momento el gobernador de ese momento, de esos años, la prohibió y hubo una rebelión política importante que hasta el día de hoy se sigue recordando de esa forma. Entonces, justo viene muy bien con esos primeros años que comentaban ustedes. Claro, de hecho, creo que se utilizaba como forma de pago al ron. Entonces, por eso la Además, importancia de esta prohibición que generó este golpe de Estado, que fue un golpe de Estado exitoso, digamos. sí, claro. Claro, por eso es como una curiosidad, ¿no? Primero, un punto que también nos muestra muchas cosas, porque nos muestra una estabilidad política muy interesante, evidentemente, y bueno, una perlita ahí a nivel de comercio internacional y también político, bueno, ya del pasado, que justo se une muy, muy bien a ese periodo del que estaban hablando. Y una cosa importante, me parece, si bien para muchos puede ser muy obvio, me parece que no podemos arrancar esta charla sin aclarar esta característica tan particular que tienen algunas ciudades que todo el mundo cree que son las capitales, pero no lo son, ¿no? Entonces, Claro. inmediatamente cuando pensamos en Australia se nos viene esta ciudad, pero la verdad que no es la capital es Canberra, pero es cierto que es un centro económico, comercial, financiero decisivo de Oceanía, y bueno, obvio de Australia. Sí, principalmente, bueno, como pasa en todas las grandes ciudades, el gran impulso se lo da el puerto, ¿no? Qué importante es el concepto, ¿no? De tener un puerto fuerte, Sí. como fue también para Buenos Aires, ¿no? El puerto es el que te define todo, porque es lo que justamente te conecta con el mundo, con el comercio. Entonces eso también le dio nada, le dio mucha Sí, mucho fuerza dinamismo, a Sydney, sin duda, y le sigue dando, porque es uno de los 5 tal puertos más cual. importantes de toda Oceanía, y primero que tiene unas características, digamos, naturales muy interesantes. Independientemente de la posición geográfica australiana, que tiene ciertas complicaciones, de alguna manera es una desventaja comparativa en relación a los mercados tradicionales, ¿no? A nivel internacional. Hoy, evidentemente, eso está cambiando al centrarse todo en Asia, pero es un puerto súper importante, históricamente ha sido importante, como bien dijo Dai, le dio un dinamismo y un crecimiento, significó un crecimiento para la ciudad enorme, y hoy por hoy sigue moviendo muchísima carga, e incluso están en tareas de ampliación, porque están construyendo más terminales y demás, así que puntualmente una terminal multipropósito más. Así que realmente es un puerto muy, muy importante. Y hablando del puerto, digamos, y la parte marítima, está el puente, ¿no? El Harbour Bridge, es uno de los más grandes del mundo, y tuvo una inauguración un poco compleja, un poco rara, Uh-huh. ¿no? Bueno, y eso un poco lo conversábamos la otra vez, ¿no? Al ir pasando por ciudades, me parece que hay algunos ítems que son transversales, porque
es como la imagen icónica, ¿no? De si uno piensa, no solo en Sydney, sino en Australia mismo, uno se va a ese puente y obviamente al edificio de la La ópera, ópera. ¿no? Que Mm. están ahí enfrentados. Entonces es como una fotografía que ha internacionalizado a Australia, ¿no? Independientemente, insisto, de la posición geográfica, que a lo mejor no es, digamos, de las más fáciles, pero es como un imán para a nivel turístico, claramente, esa imagen. Y de hecho es uno de los grandes motores a nivel económico, ¿no? La cuestión Sí, sí, turística. sí, sí. El tema, bueno, el tema dentro de lo que es la composición de su Producto Bruto Interno, bueno, los servicios como economía desarrollada se lleva probablemente más del 50%, un 70% del PBI, y se destaca lo que es el turismo, como alrededor de, no sé si había leído por ahí, que son 10 millones de turistas al año, es un montón. Los servicios, bueno, financieros, y también la educación. Todo lo que sea educación, universitaria, posuniversitaria, pisa bastante fuerte todo lo que es intercambio, venir, no sé, a estudiar idiomas. Yo conozco varias personas que han ido a estudiar inglés y es un negocio, ¿no? Atrás, más allá de, ¿no? De, obviamente de que está buenísimo la experiencia y todo, pero es un negocio, ¿no? Y ellos lo manejan como tal. Bueno, de hecho están Bueno, los es que yo programas estos de Work and Travel y Travel, viajar y estudiar también, que se hacen ahí y todo lo que tiene que ver con las frutillas y el turismo. sí, y complementando lo que dicen chicos, me parece que además es muy interesante porque es un lugar donde realmente se puede tener una experiencia a nivel inglés muy inmersiva, porque si bien es multicultural la ciudad, eh, solo el 35% habla inglés, pero el resto el segundo idioma es chino, con lo cual, por ejemplo, para alguien del resto del mundo, alguien que no sea asiático, evidentemente es un lugar donde, como dije, te sumergís en el idioma, ¿no? Cosa que a veces no pasa, no sé, ya sea en Estados Unidos, que hay mucho hispanoparlante, o mismo en Claro. Inglaterra. Entonces realmente se puede aprovechar mucho más la experiencia, y creo que también por ahí es que se ha desarrollado tanto esto que plantean, ¿no? De la enseñanza del idioma inglés para el resto del mundo. Y me parece que lo han sabido trabajar muy bien, además. Bueno, Sí, ¿sabes sí. qué? Me acordé de algo de la ópera que hablamos recién, que cuando se proyectó esto de crear la ópera y demás, tenían un presupuesto estimado de 7 millones de dólares. Y cuando se finalizó, que se excedió en el tiempo, terminaron gastando más de 100 millones de dólares. O sea, esto no pasa solamente en Argentina, sino que también acá. Esto me hizo un paralelismo con el empréstito Baring Brothers, acá, que se solicitaron una suma determinada de dinero y se pagó casi más de 80 años después y un porcentaje o el doble o el triple. Bueno, algo similar pasó ahí con la ópera. Y lo más Sí, loco de la ópera es que después le quedó la sala chica, la sala principal chica, y tuvieron que ir agregando salas. Entonces hay no, muchas. y esto de que llevó muchísimo tiempo, que se excedieron, ¿no? Del presupuesto. Y algo interesante también, hicieron un sorteo, o sea, para elegir el proyecto y todo, o sea, no Sí, era como que ya sabían lo que iban a hacer y quién lo iba a hacer. Y de hecho, el que lo hizo, bueno, lo habíamos posteado sí, en las las preguntas, historias, las trivia. un danés, claro, era un danés que tampoco llegó a haberlo terminado porque aparentemente falleció antes de terminar la mega obra, ¿no? Pero bueno, le quedó linda. Un paralelismo con lo que vimos en Barcelona también. Tal cual, bueno, que todavía no se terminó. Sí. Totalmente. Sí, sí. Y haciendo otro paralelismo con Barcelona, que fue la primera ciudad que estuvimos, de la que estuvimos conversando, también los Juegos Olímpicos, en este caso los del año 2000, Sí. ¿no? Fueron como muy exitosos. Los dos son considerados de los más exitosos, por lo menos en los últimos tiempos, y lo que significó en este caso para la ciudad
no solo a nivel de ingresos, sino después también de posicionamiento, ¿no? De reposicionamiento a nivel internacional. Le dio como una nueva imagen, ¿no? Y eso después lo pudieron aprovechar muy bien a nivel turístico. Así que la verdad que justo tenemos esos dos paralelismos con Barcelona. Algunas obras icónicas inconclusas y de alguna manera la cuestión de los Juegos Olímpicos tan exitosos y que le dieron como un nuevo aire, ¿no? A la ciudad a nivel deportivo, a nivel turístico, a nivel urbanístico, porque también hubo muchas remodelaciones, hubo muchos trabajos en relación a limpieza de ríos, como para la puesta a punto para recibir a los visitantes, ¿no? Como anfitriones. De hecho, en 1991 creo que fue, habían retirado las monedas de 1 y 2 céntimos. Y en el 2000, cuando fueron los Juegos Olímpicos, lo que hicieron es fundir esas monedas y con eso lo utilizaron para hacer todo lo que tenía que ver con las medallas. Le dieron como una reutilización a eso que tenían. Totalmente. Bueno, y justo no fue específicamente por ese punto, pero se ata muy bien a, digamos, todos los trabajos que llevan adelante a nivel medioambiental, ¿no? Como ciudad, digamos, ecológica y, bueno, ya dentro después también de lo que son las ciudades inteligentes. Igual, como un dato curioso, sí también tenemos que tener en cuenta que, cosa que se revirtió un poco por la pandemia, pero también en los años recientes ha tenido mucha polución en el aire, pero sobre todo por el tema de los incendios forestales, ¿no? Que tanto sufre Australia en general, y bueno, las afueras de Sydney también. Entonces, mucha contaminación y polución en el aire, pero más allá de esto, un trabajo muy bueno en todo lo que es, en todo lo que son las energías alternativas. Bueno, eso me parece, antes que hablemos de las energías alternativas y de la ciudad, en el trabajo que hace la ciudad en sí misma, me parece también un punto que es interesante que destaquemos, que todas las principales ciudades australianas están en la costa, ya sea en el norte, en el este, en el oeste, en el sur, pero a nivel costero, ¿no? Digo por esto de Sí, los incendios forestales. Recordemos es la, que la es distribución o sea, geográfica en realidad australiana. Australia, claro, es un gran desierto, o sea, ellos le llaman a toda la parte central el Outback, le dicen, y justamente las principales ciudades, o por lo menos las que tienen relevancia desde el punto de vista de la población, se encuentran en la costa, ya sea más para el lado oeste o más para el lado, digamos, este, eh, pero después en el medio no hay nada. Tal cual, Este, muy desértico. sí, Un territorio muy desértico. Y con estas características, justamente que en verano después sufren muchísimos incendios forestales y eso se ata a lo que comentábamos, ¿no? De la polución en el aire. Sí. Bueno, de hecho es una de las ciudades más caras que hay a nivel mundial. Está dentro de del top 5, top 10 de las ciudades más caras. Exacto, sí. Pero también, o sea, lidera varios rankings, porque vieron que lidera rankings de las más caras, de las de mejor calidad de vida, de las más visitadas, un poquito más atrás eso, pero a nivel mundial también dentro de las 15 o según los años las 20 ciudades más visitadas del mundo. O sea que lidera varios rankings interesantes, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es muy, bueno, desde el punto de vista también del turismo, que ya lo estuvimos conversando, pero sí, muy buena calidad de vida. También, bueno, no es barata la ciudad. Yo también había visto así como que estaba ubicada, o sea, a la misma altura que París o que, sí. qué sé yo, de repente Tokio, que ya de por sí, bueno, Tokio es una ciudad muy, muy cara, ¿no? Este, pero sí. Yo también ahí estuve mirando que para lo que es, digamos, Australia tiene bastante población, son unos 4 millones de personas, obviamente muchísimo más chico que, por ejemplo, la zona de Buenos Aires, ¿no? Pero para lo que es Australia, que son unos poco más de 20 millones de personas viviendo en todo el país, es bastante, ¿no? Es una ciudad bastante, bastante poblada.
Sí, Sí, sí. definitivamente, definitivamente. Y además, un poco lo que decíamos, una diversidad cultural y una diversidad también paisajística, ¿no? Muy interesante. Bueno, Lucas lo decía hace un ratito, un par de playas muy conocidas, sobre todo Bondi, Sí. ¿no? Que es como un núcleo, concentra una actividad de surf muy importante a nivel mundial, incluso, y eso también es como otro imán turístico muy grande, a ver, toda una, como, en definitiva, un punto neurálgico de Oceanía, ¿no? E incluso de Asia también. Ellos comparten como nosotros, estaba pensando cuando hablabas del clima, comparten como nosotros, acá en Argentina digo, la misma época del año. O Sí, sea, sí. cuando acá es verano, allá es verano, más allá de que estamos tipo en puntas distintas, pero cuando, bueno, acá es invierno, también es invierno, ¿no? Entonces, y los veranos son bastante, los eneros, bueno, acá son intensos, allá también son bastante intensos. Seguro, seguro, pero un clima de alguna manera en el interior muy seco y por eso lo de los incendios que decíamos, ¿no? Pero algo que me parece interesante como para redondear la parte medioambiental, así después nos vamos un poquito a lo económico y comercial y tributario, que Lucas también ahí tiene un par de cosas muy, muy importantes. Sydney hace 2 años logró ser la primera ciudad a nivel mundial con energía 100% limpia para todo lo que es, digamos, los organismos gubernamentales, el tendido eléctrico, digamos, urbano, y eso, bueno, lo pone a la cabeza de las ciudades del mundo de cara a los objetivos del 2030, 2050, ¿no? Que los distintos países o la Unión Europea van teniendo para estos próximos años. Y obviamente basado en qué? Basado en energía eólica y energía solar. Sí. Que Australia en sí mismo y trabaja mucho la cuestión de la energía solar y dentro de la solar la fotovoltaica, ¿no? Entonces el tema de los paneles solares y demás. Así que ese es un punto que en estos últimos años la verdad que la distinguió completamente, porque vuelvo a repetir, es la primera ciudad que ha logrado el 100% la generación del 100% de la energía a través de alternativas, ¿no? Y ya no de las convencionales. Sí. Sí. Bueno, yo me quedé Y pensando obviamente ahí justo. también, sí, Lucas, Sí. No, sí, sí, sí. dale, dale. Justo ahí tenemos un No, que pequeño delay a veces en las Sí, hay un conexiones. delay, tal cual. sí hay como un delay chiquito, pero bueno. No, lo que les decía esto de la parte tributaria y un poco vinculado, obviamente, con la parte general de ganancias, IVA y demás, pero también con el mundo cripto, ¿no? El mundo de las criptomonedas, que son estos activos digitales que utilizan la criptografía. Bueno, están tratando de generar un proceso de regulación. Hubo distintos proyectos. La idea también, ¿no? Como en Argentina y a nivel mundial, que es un escenario bastante de incertidumbre, en donde se necesitan regulaciones tal vez un poco más claras. Y justo esta semana que tiene que ver mucho con el fallo que pasó en la Corte, en la Suprema Corte de Nueva York, que hablaba sobre lo que está pasando con los hackers y las criptomonedas. Entonces Australia en ese sentido también está tratando de avanzar. Y en la parte, digamos, de ganancias, tienen alícuotas para las personas humanas o personas físicas que llegan hasta el 47%, lo cual es un montón. Pero bueno, por ejemplo, en otros tributos, como por ejemplo el impuesto al valor agregado, tienen una alícuota general del 10%. A diferencia de nosotros, que Ujú. tenemos una alícuota del 21%, bastante Claro. superior. Más allá de que nosotros tenemos alícuotas diferenciales del 10,5%, del 27%, nuestra alícuota general es del 21% y ellos tienen una alícuota eh, inferior a nosotros. Sí, más parecida también al de, bueno, porque otros países también más o menos las alícuotas que manejan en torno al impuesto al valor agregado, que bueno, que tiene distintos nombres, Sí. es más o menos eso, un 6, un 8, un 10, un 11, no el 21, claramente.
Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Es muy alto. La verdad, lo que sí me sorprende lo que decís es lo anterior es impuesto a las ganancias, ¿no? Sí. A las El personas, income. sí, a las personas naturales se aplican alícuotas que son progresivas y llegan hasta el Claro. 47. Sí, Bastante, bastante mucho realmente, me parece, me sorprende, ¿no? Porque más que nada, porque también Australia, bueno, Sydney, formando una parte de Australia, es como un estado muy, digamos, abierto al comercio internacional, donde se alienta un poco todo esto de las inversiones. De hecho, reciben muchas inversiones. Entonces, bueno, evidentemente deben tener algún tipo de beneficios tributarios por otro lado, ¿no? sí, sí, seguramente. Bueno, la otra vez lo hablábamos un poco con la pandemia del COVID y las medidas que toman las administraciones tributarias en pos de alivianar un poco la carga fiscal que sufren. Sí, sí, no, igual, bueno, más allá de todo, evidentemente les da mucho resultado, porque yo buscando así información más que nada económica, bueno, Sydney, Australia, ¿no? Hace muchísimos años que no tiene recesión económica, o sea, ellos no saben lo que es una recesión económica hace por lo menos 30 años, cuando nosotros sabemos de sobremanera lo Envidia, que es una envidia. recesión económica, ¿no? Voy a hacer un comparativo, o sea, año tras año. Entonces, nada, evidentemente el sistema, más allá de si es mucho o es poco, el sistema eventualmente funciona porque se mantienen muy bien, ¿no? No tener una recesión económica, tener mucha estabilidad, son todos síntomas, son todos buenos síntomas. ¿La perdimos a Adri, puede Sí, ser? me parece que sí, ahora la voy a llamar. Ahí, ok. Bueno, mientras tanto, no sé, estamos, ¿Sabes ahí qué? vuelve, ahí vuelve. Ahí vuelve, ahí está. Acá Ahí. Eh, estoy. Me fui unos segundos, pero acá estoy. Sí, Estábamos hoy está justo hablando de, interesante la conexión. sí, estábamos hablando justo de la estabilidad económica que tiene, bueno, la ciudad, el Llegué a país también escuchar. versus, sí, 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 Argentina, llegué a por escuchar ejemplo, y ¿no? sí, Ah, bueno, claro. Me desconecté ahí unos segundos, pero sí los estaba escuchando y totalmente, bueno, un poco lo que decíamos antes, ¿no? La estabilidad política, la estabilidad económica, también eso, una cosa arrastra a la otra, ¿no? No son completamente lineales, son necesarias ambas, pero no son suficientes, pero son necesarias, claramente. sí, Así y que definitivamente es como que generan una base, ¿no? Un clima de negocio muy interesante y que no es menor para sí. las empresas que se instalan en el continente, ¿no? Y puntualmente en Australia y puntualmente en Sydney, que además aglutina alrededor del 50% de todas las empresas australianas, ya que realmente es el Sí, punto y neurálgico. es uno de los países del mundo, ¿no? En donde supuestamente un empresario tiene la mayor celeridad para armar una empresa, para concretar un proyecto, ¿no? Eso está muy bueno también, esto que justo hablábamos con Lucas, que quizás, bueno, más allá de que tienen presión impositiva en algunas cuestiones, pero eventualmente le funciona, ¿no? Y volviendo, ¿no?, al tema de Argentina, a mí siempre me llamó mucho la atención, tanto Australia como Nueva Zelanda, que son países que tienen como inicios bastante similares, en el sentido de que eran colonias. Y en el caso de Australia, comparte muchos grupos, por ejemplo, el grupo Cairns, nunca me sale la pronunciación, y otros grupos donde de alguna manera se genera una especie de lobby para negociar, ¿no?, en la Organización Mundial del Comercio y demás, justamente por este perfil agroexportador que en algún momento también tuvo Australia y que lo sigue teniendo, porque no es que no lo tiene más, lo De tiene, hecho, de hecho. lo que decís es súper interesante, Daisy, tal cual, el grupo de CAIF que es como el fundacional de lo que hoy es el G20, ¿no? Dentro de la negociación OMC. Y Australia, además de lo agrícola, también es muy importante a nivel ganadero y puntualmente en el ganado bovino y ovino, ambos, Ovino, ¿no? sí. Bovino y ovino. Y realmente están a la cabeza, bueno, en producción de lana,
también históricamente está a la cabeza. Y una cosa interesante de lo que decís, Dai, y que me parece bueno complementar, es que hablabas de los tiempos, ¿no? De la agilidad para armar una empresa y que no tenga, digamos, muchas trabas burocráticas. Me parece que también, de alguna forma, al tener tanto contacto con Asia, además de tener una inmigración súper importante y mucha inversión extranjera directa asiática, tiene que manejar también los tiempos de la mayor parte de los principales economías asiáticas, ¿no? Sacando China. Pero porque si no, no resulta atractivo tampoco para esas empresas justamente llevar inversiones o localizarse allí. Entonces, son como estándares, ¿no? En definitiva, que se van manejando y que ya son propios, pero a la vez, para ser competitivo, también tienen que adaptarse. Entonces, a la cuestión de la seguridad jurídica y la estabilidad política se suma, digamos, la agilidad en todo lo que tiene que ver con tramiteríos, con burocracia, y eso también es como muy interesante para hacer más atractivo el clima de negocios, ¿no? E incluso, lo que decían chicos, de la transición de una economía más clásica, incluso en algunos aspectos industriales, a una economía más de servicios, ¿no? Sí, 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 definitivamente, definitivamente. Bueno, es un lindo mix, ¿no? Porque a veces uno se encajona, cuando uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones para Argentina y demás? Uno se pone a pensar, bueno, la solución está en el campo o la solución está en... Y en realidad no es una cosa o la otra. En realidad es un mix. Las sociedades hoy por hoy caminan, o las economías del mundo, las más pujantes, caminan justamente a estos mix, liderados también en gran medida por el tema del desarrollo de servicios, ¿no? Y justamente para el tema de desarrollar servicios no queda otra que la capacitación, por sobre todas las cosas. Eso es súper importante, el tema de la Sin lugar a educación, dudas. ¿no? Para... Y hay un punto también, porque fíjense que estamos hablando de a veces la cuestión antagónica del campo y la industria. Bueno, más allá de que ya no ser viable, ¿no? De necesitarse campo e industria. ¿Qué tipo de industria? Porque ahí está el punto. La industria 2.0 tradicional, 3.0, no, directamente ya lo que hoy conocemos por industria 4.0, donde sí o sí necesitamos digitalización, todo el tema de inteligencia artificial, blockchain, ya que Lucas hablaba de criptomonedas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Big Data, con, no sé, impresión 3D, o sea, todo un conjunto, un mix de variables que ya ni siquiera es que podemos pensar. Agroindustria, agroindustria, e industria de distintos tipos, ¿no? Junto con los Tal cual. servicios, porque si no realmente no es viable para el mundo de hoy. No, no, es un mix de todo, es un mix de todo. Australia tiene una posición así medio desfavorable como tiene Argentina, ¿no? Tiene poca, a ver, tampoco es un mercado tan grande, No, e igualmente exacto. recibe inversiones. Lo que sí hay que tener en cuenta, a mí siempre me llama un poco la atención esta relación que por ahora la pudieron sortear bastante bien, pero ahora se les empezó a complicar un poquito esto de mantenerse siempre en el medio entre Estados Unidos, porque es un socio estratégico Estados Unidos, y China. Y ahora es como que están empezando a tener, bueno, recibiendo algún tipo de coletazo, porque ellos tienen mucha inversión china y están muy cerca de China. De hecho, China es uno de sus principales socios comerciales, pero Estados Unidos también. Entonces esto de, bueno, ¿para qué lado te vas? Es como que también hay una presión, ¿no? Igual yo creo que lo van a poder sortear bastante bien. Sin dudas. Bueno, Un de dato que hecho, también... ¿no? El chico. Sí, Lucas, dale, después complemento No, con sí, sí, otra sí. cosita. No, No, iba a decir que justo se me... es uno, Sí, es uno de los países donde más se festeja el Año Nuevo Chino. Entonces eso también ya sí. muestra la gran, digamos, comunidad china, ¿no? Que existe y obviamente eso hace al acercamiento, en este caso, entre los dos países y lo que dice Dai de la posición un tanto neutral que ha tenido hasta ahora, bueno, muy probablemente lo puedan sortear, pero es cierto que ya han tenido ciertos problemas respecto a eso, ¿no?
de alguna forma algunas explicaciones que le han pedido de un lado y del otro por no tomar una posición tan clara, tal vez, ¿no? Sí, bueno, la semana pasada hablábamos de la comunidad japonesa que había. Acá es comunidad china. Sí, sí, bastante. De hecho, bueno, en Sydney es bastante cosmopolita para lo que es el resto, digamos, de Australia, del país. Pero hay muchos chinos viviendo, muchos indios también viviendo, que van, o sea, en búsqueda siempre, ¿no?, de mejores oportunidades, mejor calidad de vida. Y ellos también tienen una historia un poco que algunos también de australianos, ¿no? Se sienten un poco avergonzados en relación a los pueblos originarios. Que sí, si en algún momento llegamos a hablar de, por ejemplo, una ciudad como Auckland y el país Nueva Zelanda, se manejó distinto. Son países que prácticamente, bueno, son socios comerciales también, ¿no? Naturalmente son Exacto. socios comerciales, hace Somos millones de años que cercanos. tienen tratados de libre comercio entre los dos firmados, ya que están totalmente, son dos sociedades totalmente conectadas, pero el tema de los pueblos originarios en Nueva Zelanda se manejó desde un punto de vista totalmente, digamos, muy avanzado para esa mentalidad de esos años, ¿no? Cuando se hizo el, digamos, el choque cultural y demás. Y en el caso de Australia, está como más relacionado a cómo se manejó quizás acá en Latinoamérica, ¿no? Y demás, un poco más abandonada, la sociedad relegada, pero sí tuvieron un tratamiento muy distinto. De hecho, incluso, un punto también que me hace acordar que tienen algunas diferencias, sacando este tema de pueblos originarios, es cómo el tratamiento que tienen, por ejemplo, para la inmigración en Australia y el que tienen, por ejemplo, en Nueva Zelanda es distinto. El acceso al sistema de salud es bastante distinto. El de Australia es bastante más parecido al sistema de Estados Unidos y en Nueva Zelanda el acceso es un poquito más universal. ¿No? Entonces, si bien están ahí pegaditos, están ahí muy cerquita, digamos, tienen bastantes diferencias. Sí, mucha vinculación comercial, como bien dijiste, con tratados específicos, ¿no? Ya de por sí son mercados con una, como bien marcabas, con una dependencia, interdependencia natural y del caso neozelandés al australiano y más dependencia, ¿no? Pero desde la década del 80 tiene una zona de libre comercio y además pertenecen a varios esquemas de integración de Asia-Pacífico, ¿no? Así que realmente son muy activos en ese punto. Y como bien decías, una realidad distinta, un tratamiento diferente en todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios de un país y otro, ¿no? De la región y de un país y otro, y creo que eso queda muy marcado con la cuestión maorí, cómo lo enaltecen, digamos, en Nueva Zelanda, ¿no? Tal vez el ejemplo Sí, más internacionalizado en la cuestión del Haka y los All Blacks y demás, ¿no? Ya seguramente tal algún día cual, muy nos vamos a ir también, interesante. volvemos a Oceanía y nos vamos para ese lado. Sí, Bueno, súper interesante, ¿no? Muy original. algo que no Sí. dijimos y también es importante es que Argentina tiene convenios de doble imposición internacional para con, digamos, con Australia. Eso es muy interesante de analizar desde el punto de vista tributario para evitar, digamos, que una persona pague dos veces por el mismo hecho imponible, por la misma acción. Entonces se generan estos convenios, estos acuerdos bilaterales o multilaterales para tratar de asentar qué va a grabar cada una de las naciones, obviamente imponiendo y ejerciendo ese poder de imperio que necesitan ejercer para hacerse de recursos y poder satisfacer las necesidades públicas. El principio de la Sí, renta sin lugar global. a dudas. Exactamente. Tal cual, está todo en una línea. Si bien, obviamente, son distintos aspectos los que se van analizando, pero después también algunos de ellos siendo muy transversales y los vamos replicando, ¿no? Independientemente de las ciudades que estemos tratando. Obviamente con más o menos interdependencia en algunas regiones del mundo o participando de un esquema de forma más profunda o no, ¿no? Estoy haciendo un poco de memoria entre las ciudades que hemos ido tratando esta semana, pero fíjense que hay
4 o 5 ejes que son como 4 o 5 temas que terminan siendo ejes para cualquier ciudad del mundo que tratemos. Y ahí justo veo que precisamente, ¿no, Lucas? Pusiste lo de qué ciudad vamos a seguir tratando. Porque siempre es Sí. como un disparador, ¿no? Vamos hablando de una y nos empezamos incluso a relacionar cuestiones y van surgiendo otras. Yo lo que no quiero es que termine el vivo sin que hablemos de los koalas y los canguros y todas esas cosas que son tan típicas. Ya porque Instagram con eso de los 45 minutos nos hace correr. Sí, bueno, hay como una leyenda que inventan que existen como unos drop beers o algo así, que Sí. dicen que son como, digamos, como un invento que hacen ellos los lugareños para asustar a los turistas, pero en realidad no existen, digamos. Es que si alguna vez viste el tamaño de las arañas que hay ahí, es que como que yo vos te la recrees, me parece, ¿no? Porque la verdad, una vez también estuve viendo, había una tormenta de arena, entonces toda la gente caminaba por la calle y la arena les... Y uno dice, wow, Bueno, increíble. yo creo que también es parte de esa cuestión cultural de la que hablábamos, ¿no? Es un país con algunas ciudades cosmopolitas, pero también con un misterio particular, ¿no? Incluso por la posición geográfica. Entonces me parece que también juegan un poco con eso, ¿no? En su relación con el mundo, en definitiva. Sí. Tal cual, tal cual, Y me tal parece que cual. eso también los hace muy, muy interesantes, ¿no? Además de las cuestiones que ya de por sí tienen, en este caso, bueno, Cindy, pero las distintas ciudades australianas, me parece que también le da como un plus y un atractivo en relación a todo lo que pueda ser, digamos, como más formal, si se quiere. Entonces me parece que no podía faltar, no podía faltar. Como dijo Lucas, me parece que no podíamos dejar de hablar de los koalas. Otra cosa, así como dato curioso, es que Australia, ya me voy de la ciudad, me voy al país, es uno de los países en los cuales se necesitan menos salarios mínimos vitales para poder acceder a un automóvil. Argentina es uno de los que más salarios mínimos vitales Sí. necesitas para poder comprarte el auto base, el más barato del mercado, digamos. No estamos hablando de un auto de lujo, sino el más barato. Y eso también habla de la economía que tienen. Sí, claro. Y complementado igual con una red de transporte público muy interesante y con niveles de seguridad interesantes, con lo cual se da un lindo balance, ¿no? Que si bien suceda esto con los autos, a la vez tener opciones interesantes y seguras y viables para que realmente los ciudadanos puedan elegir una opción u otra, ¿no? Y ahí también entonces se complementa con lo de medio ambiente que Bueno, decíamos, es como claro, todo manejan, un viste, circuito tal cual. virtuoso. Viste que manejan por el otro lado, como bueno, como los ingleses, Sí. Exacto. sí, sí, manejan, digamos, del otro lado. Y algo que me llamó la atención es que más allá de que es una ciudad dentro de todo grande, tienen horarios bastante limitados. O sea, uno si sale digamos, a pasear o lo que sea después de determinado horario, 7, 8 de la noche, que para nosotros es súper normal salir, ir a comprar o lo que sea, allá está todo cerrado, todo muerto, digamos. Inclusive hasta cierra, por ejemplo, el aeropuerto. El aeropuerto no funciona a las 24 horas y entonces es como que uno dice, bueno, ciudad grande, ¿no? Como que, pero también un poco apagada en algunos aspectos que nosotros quizás no estamos acostumbrados viviendo, ¿no? En Buenos Aires. Tal cual. Seguro. Bueno, y una cosa interesante de la conectividad, que si bien ya no es muy moderno que digamos, pero lo tienen hace muchas décadas y entonces sí en ese momento era bastante novedoso, un monorriel que atraviesa gran parte de la ciudad, incluso en algunos lugares elevado. Yo estuve en el año 2001 y realmente se veía muy futurista. Hoy claramente ya es algo, y lo tenían de antes, lo tenían, creo que fue de principio de la década del 90. Entonces, le daba una imagen como o en ese momento por lo menos le daba una imagen muy futurista, pero más allá de la imagen en sí,
realmente una lindísima conectividad para unir los principales puntos de la ciudad de una manera ágil, respetuosa con el medio ambiente, segura, y bueno, ese es un punto muy clave, ¿no? Para una ciudad, para un espacio urbano del siglo XXI. Totalmente, Bueno, totalmente. ya nos vamos quedando sin tiempo, pero la semana que viene nos vemos a las 19 horas y vamos a estar posteando, ¿no? La encuesta de todas las semanas para ver qué ciudad vamos a tratar y las trivias y los informes y esas cositas que vamos subiendo a las redes. Genial. Bueno, Bueno, seguramente, no sé la sugerencia, pero seguramente cambiaremos de continente. Esa es un poco la idea, ¿no? probablemente. Así que estamos abiertos Estaba como a escuchar Estambul, recomendaciones, estaba. pero bueno, ahí está, Estambul, Londres, me parece que Estambul ya nos la vienen pidiendo, ¿no? Y podría Sí, ser una sí, linda sí, unión estaría bueno, entre Europa y Asia. estaría muy bueno. Bueno, chicos, les mando un beso grande. Gracias a Nos todos vemos el los que miércoles se que viene. conectaron. Nos vemos. Hasta Gracias a luego. Chau, todos. chau. Ana.